Buenas tardes a todos y les platico. Miren, continuando con, digamos, el programa que afortunadamente voy a escuchar en Nueva York con la Filarmónica de Berlín, me llamó la atención esta obra que no conozco y también conocíamos muy poco de este músico, Erich Wolfgang Korngold. Les voy a platicar, bueno, les recuerdo que él nace en Brno, me imagino, así se escribe, no tengo la menor idea cómo se pronuncia porque esto sería en moravio. Es una de las dos grandes partes de lo que hoy es la República Checa, son Bohemia y Moravia. Brno es la capital de Moravia, Praga es la capital de Bohemia y Eslovaquia esa parte, es un país completo. Bueno, este compositor nace en 1897, prácticamente nace con el siglo XX y muere relativamente joven, quizá no tan joven para esos tiempos, porque muere en 1957 a los 60 años. Pero él es básicamente conocido como un autor para música de cine, gracias, y de cine en Hollywood. Su padre, si recuerdan, una especie de Leopold Mozart hacia Wolfgang. Por cierto, qué curioso que él también es un niño prodigio y también se llama Wolfgang, nomás que él se llama Erich Wolfgang Korngold. Quizá el Wolfgang, no me extrañaría, fuera en honor a Mozart, porque su padre era crítico de música de quizá el periódico más importante del Imperio Austrohúngaro en esos tiempos, que era la Neue Freie Presse. No sé si se pronuncia así, pero más o menos. ¿Qué quiere decir la nueva prensa libre? Allí, como les decía, Teodoro Herzl fue el reportero, era un judío bastante asimilado de Budapest, era el reportero de ese periódico en París cuando el juicio de Dreyfus, y de allí le vino toda la idea, o se revivió la idea sionista. Entonces es un periódico histórico realmente, quizá el más importante del centro de Europa durante muchos años. Imagínense lo que era ser el crítico principal de música, de buena música de ese periódico, como hoy el director de música del New York Times o algo por el estilo, quizá más en esa época, sin duda más conocedores. El papá Julius había heredado el puesto ni más ni menos que del crítico más famoso del siglo, de fines del XIX, Hanslick, el que le hacía la vida imposible, tan imposible a Bruckner, que cuando el archiduque le preguntó a Bruckner si deseaba algo, porque estaba fascinado con sus sinfonías, le dijo, sí, que ya no escriba tan mal de mí, Hanslick, era todo lo que le pidió. Bueno, Sibelius dijo que no hay ninguna escultura para los críticos, y él sí tiene una. Entonces, no siempre la crítica es la mejor. Inclusive yo creo que la crítica la tiene uno que hacer por uno mismo. Bueno, es un niño prodigio, pero verdaderamente prodigio. Y como está hoy de moda, a las pruebas me remito. Imagínense, Simón, que a los 9 años compone una cantata que le pone gold, oro, y se la dan a revisar ni más ni menos que a Gustav Mahler. Imagínense, e impresiona a Mahler. Tan lo impresiona que lo manda a estudiar, creo que inclusive eran parientes, con Alexander Zemlinsky, como les dije, ya les voy a platicar de él.
Luego, con Zemlinsky, estudiando, hace una obra que se llama The Snowman, El hombre de hielo, que se estrena en la Ópera de la Corte de Viena en 1910. Para entonces, además, ya tiene en su primer opus, o sea, su primera obra es un trío para piano y la segunda una sonata para piano. Se hace famoso con dos óperas en un acto. Una se llama Violanta y el otro El anillo de Policatres. O sea, componía óperas. Esto a la tierna edad de 19 años ya componía dos óperas que, ¿saben quién estrenó? Ni más ni menos. Bruno Walter. Entonces, eh, imagínense el ser a esa edad, a los 9, reconocido por Mahler, y a los 19 por Bruno Walter. Todos pensaríamos que se iba a desarrollar como un compositor europeo. Quizá podría haber sido, bueno, yo después de escuchar su música tengo una teoría de a quién se parece muchísimo. A ver si están de acuerdo o no. Pero bueno, entonces ni más ni menos que lo dirige Bruno Walter. Entonces, como les decía, si a los 19 una obra mía la dirige Bruno Walter y a los 9 me alabó Mahler, pues quiere decir que es un gran músico. Luego a los 23 compone otra ópera, La Ciudad Muerta, que se estrena simultáneamente ya en Hamburgo y Colonia. A los 30, que ya es toda una celebridad, bueno, todavía no tanto, pero esta obra que se llama de La Maravilla de Eliana, de 1927, ya lo catapulta como un gran músico. Y les digo, es música extrañísima, van a oír, pero a mí me encantó. No lo oí todo y oí nada más partes para darles una breve opinión y creo que ni siquiera era tan importante, ya les diré por qué. Pero miren, un productor de Hollywood, Max Reinhardt, en 1934 se lo lleva a Hollywood. 34 apenas están empezando en Austria, pero pues yo creo que no tan leve los vientos peligrosos, digamos, porque Hitler sube en el 33 y aunque la anexión es hasta el 38, pues yo creo que en el 34 el ambiente hacia los judíos ya era bastante hostil, él es de ascendencia judía. Imagínense la calidad del padre que como judío le hubieran dado ese puesto. Bueno, su primera obra, como vimos en el documental, es una adaptación para la obra de Mendelssohn, El sueño de una noche de verano, que primero se toca en el Hollywood Bowl. Yo llegué a ir a un concierto en el Hollywood Bowl, pero fuera de, quizá muy cerca, hay otra acústica, pero muy lejos, y era la consagración de la primavera con Giulini, pero me tocó hasta atrás. Y hacía un frío que realmente no pude disfrutar el concierto, porque era de helarse. Bueno, allí, pero es una cuestión como emblemática de Los Ángeles. Ahora Los Ángeles tiene un gran auditorio que es igual de maravilloso, ese sí. Bueno, y luego se hace una película de la Warner Brothers y empieza a hacer música, es tan exitoso que empieza a hacer música para diferentes películas. Entre muchas otras, Capitán Sangre de 1936, Robin Hood de 1938, que le dan un Oscar por esto. Luego una que también es un gran éxito, La vida privada de Isabel, me imagino que es Isabel I de Inglaterra y Essex, de 1939. King's Row
como El Camino del Rey, esa actuó allí ni más ni menos que Ronald Reagan. Ese es de 1942. En 1940 El Halcón Marino. Luego en 46 Nunca te me escapes. Luego en 44 Entre dos mundos, etc. Si uno oye la cinta musical de cada película, no lo he hecho, pero es lo que pude averiguar. Es como si estuviéramos oyendo un poema sinfónico, ¿se acuerdan? Como los de Richard Strauss. Es como una sinfonía con una estructura de un movimiento o dos, o diferente. Es como una sinfonía sin la estructura de la sinfonía. Y normalmente un poco más corto. En 1943, y muy a tiempo, adquiere ya la ciudadanía estadounidense. En el 47, 10 años antes de morir, a los 50, le da un infarto y por cuestiones médicas ya no pudo seguir componiendo música para cine, que era un trabajo muy arduo y él era muy perfeccionista y se daba unas matadas tremendas por perfeccionista y ver las escenas y demás. Si hacer una película es un trabajal. Bueno, independientemente de lo artístico. Bueno, el caso es que qué bueno por la música, digamos, entre comillas, seria, porque es cuando Bronislaw Huberman, un gran violinista, el fundador de la Filarmónica de Israel, y gran violinista, le encarga un concierto para violín, que como ya les había dicho, lo estrena ni más ni menos que Jascha Haydn, que ya escuchamos en la clase. Luego hace un concierto que no conozco para cello en un solo movimiento que toma música prestada de una película que se llama Decepción de 1946. Y luego la obra que vamos a escuchar hoy y ojalá algunos en Nueva York se llama la monumental sinfonía en fa sostenido opus 40. ¿Saben en memoria de quién es? Ni más ni menos, y más en esa época, de Franklin Delano Roosevelt, que se acababa de morir. Y bueno, era un verdadero héroe norteamericano, era el que los había sacado de la depresión y prácticamente había ganado la Segunda Guerra Mundial y además Estados Unidos surgía como la gran potencia. Entonces, un presidente icónico hasta la fecha, ¿no? ¿Cuáles son las características? Y van a ver, pero por supuesto que sí, eso es clarísimo, la opulencia, y me gustó la palabra, opulencia musical, es un gran orquestador, pero hace exámenes, juega, su combinación de timbres, de instrumentos es muy interesante, y todo lo que trata de hacer. Vigor estructural, eso francamente no estuve tan de acuerdo, porque a mí más bien me parece que no hay una estructura, sí, a menos que se refiera a alguna otra cuestión técnica, pero si por estructura entendemos que haya como un punto común, que sea una obra orgánica, pues no, yo creo que es una obra, es como un collage, van a oír. Inclusive al final del último movimiento, como que de repente estamos en una dimensión, bueno, y nos lleva a otra. ¿Y qué le pasa a Korngold? Igual que a su colega que dicen que también era un gran músico, que también hace muchas películas en Hollywood, Miklos Rozsa, seguramente por el nombre húngaro, y vive de 1907 al 95. Se les menospreció en Europa porque hacían música de cine. Y
decían en Europa que qué lástima de Cornwall, que de un genio se hizo un músico menor. Pero digamos que las cosas van cayendo por su propio peso. Porque era como haber dicho que Verdi hacía música para ópera. ¿Y por qué la ópera sí y el cine no? Simplemente son técnicas que evolucionan, yo creo que para bien, porque se pudo hacer mucho más masivo. Se han puesto a pensar a alguien que le encantaba la novena sinfonía de Beethoven, por ejemplo. No vayamos tan lejos, hace 100 años. No era fácil que tuviera un disco y que pudiera estar oyendo la novena. Era cuando mucho la ponían de vez en cuando en el radio, o si llegaba una orquesta al pueblo y la tocaba. En cambio, hoy estamos a un clic de lo que queramos, y pues qué bueno. Igual la ópera, quizá que se siguen componiendo óperas, qué bueno, porque no es lo mismo, pero sin duda el arte del cine es un arte, creo que no cabe la menor duda. Y qué bueno, y el hacer música dentro de una obra artística, pues no le quita su cualidad de que sea arte. Bueno, eh, sin embargo, les decía yo, todo cae por su peso porque cambia la percepción y se ha puesto, digamos, de moda, tan de moda que en el verano del 2004 esta sinfonía se interpreta en el Festival de Salzburgo, ni más ni menos. La sinfonía, como les decía yo, nada más repasando, y ahorita seguramente en lo que nos falta del documental van a hablar de la sinfonía. Se estrena por radio originalmente, en la radio de Viena, por la orquesta, no la filarmónica, una orquesta menor, la Sinfónica de Viena, dirigida por Harold Beams, que no conozco, pero un director de los conocidísimos, como el griego Dimitri Mitropoulos, se fascina con la sinfonía y dice que era como si la hubieran compuesto para él y la quiere estrenar, pero muere. Y quien la estrena en Múnich es otro gran director, Rudolf Kempe. Ya se considera una obra del repertorio y tiene 4 movimientos. Así lo describe y creo que lo hizo el mismo Cornwell. El primero es intenso. Comentan que es tormentoso y que tiene un tema principal muy irregular. Yo ni siquiera encontré tema. No busquen mucha melodía, cuando menos en el primer movimiento. Bueno, ya les iré platicando de cada movimiento. Si quieres, Esteban, por favor, empezamos con el resto del documental. Y lo que les quiero decir, el compositor, que creo que tienen muchos rasgos en común, incluso haber compuesto música de cine, tener música diferente entre sí, muy interesante, sobre finalmente cuestiones, digamos, programáticas, componen por algún tema. Uno lo hace por cuestiones sociales muy graves y el otro lo hace por argumentos o guiones de películas. Estoy hablando que me recuerda inclusive en su música y son contemporáneos, me recuerda a uno de mis consentidos que les consta, que es Shostakovich. A ver si lo sienten. Yo creo que no hay que cortar la sinfonía. Y entonces, de lo poco que escuché, porque me quiero dar el gusto de sorprenderme con ustedes, y luego sí, cuando uno la da como maestro, pues hasta por honradez hay que meterse más a fondo. Entonces, es lo que quiero acabar de hacer hoy con ustedes, para ya después escucharla
algunas cuantas veces antes de escucharla en vivo y estoy seguro que la voy a entender y a disfrutar mucho más. Por cierto, el jueves vamos a escuchar, que también va a estar en el programa, la séptima sinfonía de Mahler. Bueno, entonces les platico. El primer movimiento. Ya no es lo que leí, sino lo que me pareció a mí. Entonces, tómenlo, por favor, con... Acuérdense que cómo se percibe la música, qué emociones, qué pensamientos, qué sentimientos nos producen es totalmente subjetivo. Claro que hay cosas como muy comunes, ¿no? Como nadie dirá que es muy trágico el final de la obertura 1812, o que es muy alegre la marcha fúnebre de Beethoven. Pero hay de fúnebre a fúnebre, de triunfal a triunfal, y eso es muy propio. Ok. A mí me pareció definitivamente que es un retrato del siglo XX, a diferencia de Norman, que es el XXI. No, ¿en qué lo noto como detalle? Van a encontrar muy poca melodía. Como que yo sentí que los temas están disconexos, surgen y se van, y vienen otros. No hay una línea conductora. Yo puse lo contrario de lo que dice la crítica. Para mí no tiene estructura, o tendrá algún otro tipo de estructura que mis pocos conocimientos de técnica musical no me permiten entender. Lo que sí, un orquestador espectacular. Y sus juegos tímbricos, o sea, de diferentes instrumentos maravillosos. Y además, igual que Shostakovich, siempre es muy interesante. Es tan poco predecible que eso lo hace muy interesante porque nos sabe despertar la curiosidad. Eso no cualquier. Bueno, ese es su primer movimiento. Dura 14 minutos. El segundo minuto, que dura como 9, el segundo movimiento, perdón. Imagínense un Haydn. Bueno, para esto, como en algunas sinfonías están invertidos el segundo y el tercero, y el segundo es el scherzo, el movimiento, digamos, suave, rítmico, con un trío en medio. Imagínense un Haydn 150 años más adelante, con también las características de Haydn: bromista, alegre, optimista, juguetón, al mismo tiempo muy intenso y muy sensible, y juguetón. Y obviamente quise escuchar el final, y es un final, pues muy juguetón. O sea, de esos finales tipo Haydn, que de ahí toma Beethoven como que parece que ya va a terminar, y regresa varias veces, hasta que como que nos marea y viene el gran final. Luego, la tercera, el principio, me sorprendió y me maravilló, aunque son unos cuantos compases. Hagan de cuenta que estaba yo escuchando ¿cuál de Bruckner? Pues la séptima, ni más ni menos, el segundo movimiento, ¿se acuerdan? Es quizá el movimiento más conocido de Bruckner. Me recordó su principio, quizás sea un homenaje a Bruckner también. Y es el movimiento más íntimo, más intenso, en donde más nos dice, donde más, digamos, que se deja conocer, más se desnuda de sentimientos, de alma. Bellísimo. En el cuarto otra vez oí a Shostakovich clarísimo, pero también oí a Ravel, la de Debussy. Y de repente esto maravilloso como otra dimensión. Piensen también en que no puedes del todo, y si me dicen alguna crítica, si hubiera crítica,
También esto es muy personal. Pero así como no me encanta Puccini, porque creo que a mí me suena como un show de Broadway. Y claro, trabajo mucho en Nueva York y demás, y por supuesto tiene una influencia. También quizá Korngold por eso tomó la decisión a los 50 años, porque a lo mejor voy a decir, salvo algunas cuantas honrosas excepciones, la música de cine de Hollywood, quizá la europea menos, quizá, pero creo que ahorita les doy mi opinión. Esa música compuesta para películas en Hollywood, acuérdense que Hollywood y los estudios no deja de ser un negocio muy grande, de mucho dinero en donde se gana, pero también se pierde mucho dinero. Tiene que llegarle a las masas. Y si es necesario, digamos que violar algunas cuantas reglas de lo que es el arte, pues quizá no importa, lo vemos a cada rato. Lo que yo llamaría cine pretencioso. Yo creo que sí, que las melodías de Hollywood, salvo algunas cuantas, insisto, tienen algo, a lo mejor la palabra es demasiado peyorativa, pero de modo, así lo siento, es como muy melcochoso. Entonces se tenía que quitar esa influencia y qué bueno que lo hizo. Vamos a ver si se la quita del todo o no. Y si eso a mucha gente le encanta, es más, a la mayor cantidad de gente le encanta. Es como, yo que sé, a quien no le gustó una canción como Love Story o de cine muy famosa. Yo creo que, y quizá sucede no con todos, pero con muchos grandes directores, de los más grandes, se me ocurre Visconti, por ejemplo, aunque no siempre, obviamente Kubrick, usan música clásica sin alterarla y la saben incrustar en el cine. Esa es mi favorita, yo creo que es muy artística porque no tiene que ser tan obvio la música, ni la imagen cinematográfica, ni la figura en el arte. También, insisto, es cuestión de gustos. Pues por fin vamos a escuchar la sinfonía y miren, solamente antes de empezar, les voy a dar 2 consejos. Es algo nuevo y puede ser difícil la primera vez que se escuche. Por lo tanto, yo lo hago y créanme que la paso muy bien. Lo hago cuando estoy dando de la clase, como habrán notado, que anoto mis impresiones. Son impresiones, básicamente, pues anoten las suyas. Y la otra, como les dije la clase pasada, imagínense que están viendo una película y le van a poner argumento. Y puede haber películas con un tema que no esté obvio. O sea, recuerden que en el arte ya del siglo XX, ni la figura en la pintura o en la escultura. O sea, ya no es, ya por eso nació la fotografía. Entonces ya la pintura no tiene que retratar. Es más, la pintura ya son bloques de color. Lo mismo pasa con la música en el siglo XX. Se hacen muchos experimentos. Algunos todavía no estamos tan acostumbrados, a pesar de que ya pasó tanto tiempo, pero vale la pena. Esto está ya un poco más cerca de nosotros y siempre desde muy cerca es más difícil apreciar, no tenemos esa perspectiva del tiempo. Pero bueno, entonces, como les sugerí de cualquiera de las dos maneras, una u otra, o como ustedes gusten, escuchen también otra cosa que a mí me
supongo que algunos de ustedes también, puede haber algún momento de distracción. Acuérdense que nuestras mentes vuelan de aquí para allá. Entonces, si eso sucede, no pasa nada, regresamos. Porque a donde entren, diría que da igual. Por eso escuché pequeñas fracciones. O sea, lo que pasó es que disfruté menos tiempo. Yo creo que eso fue todo. En fin, para no colgarme mucho con el tiempo, porque dura 50 minutos, arráncate.
gratamente sorprendido, espero que ustedes también, y les platico mis comentarios a reserva que cada uno tenga los suyos. Miren, en el primer movimiento, qué bueno, qué bueno. En el primer movimiento esos dos golpes me parecieron deliciosos. Sentí música muy impresionista, las cuerdas eran muy sedosas, con mucha textura, como que tocaba la flauta y las cuerdas apenas la cubrían. Me recordó un poco la danza de las flores. Es un bucólico moderno. Me acuerdo cuando conocí la palabra bucólico, era en literatura, nos dejaban leer una novela latinoamericana importante a cada quien, y a un amigo mío le dejaron Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. Y cuando le tocaba dar la clase como 3 seguidas, pues no entraba porque no la había leído. Y entonces el maestro, todo sarcástico, decía: fulanito es muy egoísta, él lee para él y no nos quiere deleitar con las maravillas bucólicas de Gallegos. Entonces yo lo molestaba y le decía: qué malo eres, ¿no? Con otras palabras, ¿cómo no nos quieres deleitar con la pluma bucólica de Rómulo Gallegos? Entonces, ¿qué quiere decir bucólico? De campo es como la sinfonía pastoral de Beethoven. Claro. Luego, oyeron la instrumentación, se oía clarísimo un clarinete bajo, que se usa mucho en la música rusa. Luego, no pude dejar de imaginarme imágenes de películas. De repente me parecía que estaba entrando un ejército romano, y desde el primer movimiento me pareció oír a Bruckner. Luego usa mucho el piano, pero como percusión tipo Stravinsky. Se fijaron que era la primera grabación producida por un hijo, y Rudolf Kempe es un director sumamente importante. Recuerdo la primera vez que fui a Europa, el único encargo que me hizo mi papá, que era aficionadísimo del violín, que le consiguiera en Londres el concierto para violín de Cornwall. Y como dije la vez pasada, me dijo mi papá: allí tienen todo. Y no le cayó muy en gracia cuando llegué a México. Le digo: sí, allí tienen todo menos el concierto de Cornwall. No lo tenían, de veras que sí fui. Bueno, luego, no dejo de escuchar Hollywood en algunas partes. A veces me parece una película de misterio, en donde va a llegar el Drácula, así como con mucho susto. Luego el trío, lo que es el trío en un scherzo es como la parte más bella, digamos, que vendría siendo como el núcleo del tercer movimiento. Bueno, me pareció bellísimo, lo hace muy etéreo, o sea, nos mete en otro plano. El segundo movimiento me sonó primero a película como del oeste, me recordó un poco, y les digo, es ecléctico, toma lo mejor de muchos. A Copland, digo, como música de Disneylandia, un poquito. Y quizá por eso se deprimió, ¿no? De ser escuchado cuando están comiendo un hot dog, o después de haber sido recomendado por Mahler y dirigido por Bruno Walter, pues yo también me hubiera deprimido. Muy. Ahora, de que es un geniazo, no cabe la menor duda. Luego mete ritmo alegre, es ecléctico, luego vuelve a meter otra vez el trío, otra vez etéreo. Bueno, de repente las cuerdas del adagio son bellísimos. Otra vez me recordó un final de alguna película del oeste. Fíjense, qué tan importante es Kempe con la Filarmónica de Múnich. Sí, no es que tiene de todo. Era un hombre atormentado, pues. Era un hombre que tenía la carga de la guerra, que es inevitable.
y aparte tenía pues problemas físicos importantes desde muy joven. En el final como que nos hace la finta muy divertido del segundo movimiento. El tercero, no sé si lo notaron, pero me pareció obvio que empieza con Bruckner. Tiene ritmo, pasión. Bueno, y luego es una verdadera maravilla de instrumentación. La trompeta, el corno inglés, el dramatismo, toca la frontera con lo kitsch de Hollywood, pero no la traspasa, en mi opinión. Muy buena dirección. Luego hay una parte corta, pero el cello está bellísimo. Es un banquete orquestal. La celesta, el arpa. De repente todo está bellísimo y como que empieza la guerra. Insisto, son proféticos. Termina por fin la guerra con un Wong, y esto es muy de Shostakovich, el lamento post la guerra, con violines y violas, ¿no? Aquí es claro Shostakovich. Y luego es una delicia cómo va mezclando colores, instrumentaciones. Luego mete unas pasiones hollywoodenses, muy espectaculares. Y luego música muy sentida como la del cine negro, que a mí me encanta, son más joyas las películas. Pensé que en lo que tú comentaste, Rita, que es como un Mahler evolucionado, en el sentido que tiene una tormenta de ideas, es un hombre atormentado, inclusive ambos son de la República Checa y viven un poco las circunstancias a que varios años después, pero independientemente de los problemas cardíacos de ser del mismo lugar, musical y artísticamente yo les noté un parecido y noté partes muy malerianas, ahorita les digo cuándo. Eh, mm, mm, mm. La disfruté más, por ejemplo, que una décima de Mahler que no la termina él y que para mi gusto nadie puede jugar a Mahler, lo mismo que una vez oí una novena de Bruckner con Simon Rattle y Berlin, que fue una decepción, la verdad, porque le pusieron el movimiento que no compuso Bruckner. Y la verdad, no, hasta lo siento muy irrespetuoso. Bueno, esa es mi opinión. Prefiero algo así tan novedoso y tan valioso musicalmente como, y tan interesante, como que valdría la pena. Quienes no estuvieron en el concierto de violín, por favor, escuchen. Está seguramente en YouTube y con muchos intérpretes. Y valdría la pena, a lo mejor un día en la clase doy el de cello. Les digo, desgraciadamente el repertorio es infinito, casi infinito. Luego, es tan sonoro, acuérdense que no es lo mismo sonoro que volumen, las violas, las flautas, el violín, luego una marcha tranquila por fin, o a lo mejor un poco resignada, acaba como el arpa mahleriana, y como que nos lleva mucho, ahí me recordó tremendo a Mahler, como en la resurrección, o en la tercera, o en la cuarta, el paraíso mahleriano. Un final delicioso, estoy hablando del tercer movimiento, como con explosión cinematográfica. Lo que siento ahora que lo voy a escuchar, es que va a ser una experiencia, imagínense estas cuestiones sonoras en vivo y con Berlín y con este director eléctrico, ya me la estoy saboreando. Bueno, luego el cuarto movimiento, tal como había yo leído, es optimista, travieso, proviene de una película, como les había yo dicho. Hay tropiezos tipo Beethoven, como que no encuentra la armonía y se tropieza. Luego, puede tener con Mahler, pero esto es pura imaginación mía tal vez, que por eso Petrenko una noche va a dar a Mahler y otra va a dar esto.
bueno, 2 noches, esta la da en medio. Quienes lleguen al primer concierto escucharán primero esto, primero la séptima de Mahler, y quizá esto, voy a decir algo muy loco, a lo mejor esta es la séptima de Mahler evolucionada. A ver si el programa dice algo.